Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Melvin Escudero, soy director del CFA Society Perú, también miembro del Consejo Mundial de Mercado de Capitales y Política del CFA Institute, recientemente nombrado, y también el chairman del Council de Advocacy para la región de América Latina y el Caribe en el CFA Institute. Estoy muy encantado de tener un grupo de especialistas en el sector de renta fija. La verdad que está espectacular. Esperamos tener una sesión realmente muy útil. El mercado peruano todavía está asimilando una de las noticias que ya los mercados anticipaban, ¿no? Los bonos peruanos han tenido en las últimas semanas un comportamiento negativo en el mercado de Nueva York. Y eso se ha observado a través del incremento del riesgo país. Y el día de ayer se confirmó lo que mucha gente ya anticipaba, una reducción en la clasificación crediticia de Perú de single A menos, ¿no? A triple B más, hecha por Moody's. Entonces, esto de alguna manera pone pues los dedos, como se dice, sobre la llaga, a efectos de entender realmente qué es lo que va a pasar con la renta fija en nuestro mercado, pero nosotros no estamos desconectados, ¿no? Estamos completamente integrados en una plataforma regional y global. Entonces nuestros especialistas tienen esa experiencia global, regional y local, y creo que nos van a dar las luces a todas las dudas que se les pueda presentar, ¿no? Antes de iniciar con el panel y la moderación, les voy a hacer una breve presentación respecto de lo que estamos trabajando nosotros en la sociedad peruana, ¿no? En el CFA Society Perú. Si se ve bien, ¿no? Ok, nosotros tenemos en la sociedad del CFA Society Perú varios objetivos y, digamos, tenemos más de 200 miembros. La idea nuestra es tener una contribución importante al desarrollo del mercado de capitales, ¿no? Pero somos parte de la red más grande en el mundo. Hay más de 180.000 miembros que son CFA Charter Holders a nivel global y hay más de 160 países donde los CFA Societies tienen representación, tienen grupos locales trabajando, ¿no? Tener una certificación CFA o pertenecer a estas sociedades prácticamente es como ser miembro de una sociedad o una hermandad global de los mejores profesionales en los mercados de valores, tanto productos tradicionales como acciones, bonos, renta fija, pero también en activos alternativos, ¿no? Entonces el CFA está bastante expandido y acá en Perú y en Latinoamérica también ha venido creciendo, ¿no? Estas fotos que ustedes ven en la presentación tienen que ver con estos valores, ¿no? La ética, por ejemplo, es un componente fundamental en todas las sociedades y de todos los profesionales que son CFA. Tenemos Machu Picchu para que nos recuerde pues las frases que estaban en quechua, ¿no? Ahora que el quechua se ha vuelto más popular recientemente. Amasuya, Amaquea, Amalula, ¿no? No mientas, no robes, no seas ocioso. Estos conceptos, digamos, éticos también tienen que ver con Machu Picchu, ¿no? Vemos acá la foto del Huascarán, que es la montaña más alta de los Andes, digamos, en Perú. Es la segunda más alta de América Latina y de toda la región americana, en realidad, ¿no? El Huascarán también nos da la idea de que en la sociedad queremos llegar siempre a lo más altos estándares, tener siempre la relación con los mejores productos, los mejores profesionales, mercado local, mercado internacional. Esta foto de Lima en la noche tiene que ver con la conectividad, ¿no? La conectividad básicamente es colaborar y trabajar con las sociedades en la región para ver cómo incorporamos también en nuestro mercado las mejores prácticas que podamos encontrar, ¿no? Entonces, eso nos ha impulsado, por ejemplo, a partir de este año, del 2021, tenemos digamos, una sociedad entre las 13 sociedades de la región latinoamericana y a través del Consejo de LATAM, del CFA Institute, estamos viniendo y trabajando de manera conjunta para crear más awareness sobre temas que son de muy alto interés, ¿no? Este mes, por ejemplo, en esa sociedad vamos a tener un evento de GIPS que lo maneja la Sociedad de México, pero es para todas las sociedades de la región, ¿no? Entonces, ya hay un impacto colaborativo permanente entre la CFA Society Perú y el resto de las sociedades de Chile, de Colombia, de Brasil, de México, por considerar las más grandes, ¿no?
Entonces, dentro de la región Latinoamérica, de todas las sociedades, Perú es la cuarta sociedad en tamaño y es la segunda en la Alianza del Pacífico. Nosotros tenemos representantes que son miembros que prácticamente pertenecen a todas las entidades del ecosistema de lo que es mercado de capitales y sector financiero en el Perú, incluyendo, digamos, fondos de pensiones, sociedades agentes de bolsa, incluyendo incluso entidades regulatorias, ¿no? Hay varios miembros nuestros que trabajan en MEF, en el Banco Central de Reserva, en la SBS, la SNB, y muchos candidatos en estas instituciones también son futuros CFA Charter Holders de reguladores, ¿no? Entonces somos una de las pocas entidades de asociación, digamos, que tiene miembros también reguladores, ¿no? No recuerdo que en la asociación de bancos o la asociación de seguros haya un regulador. En esta asociación, que es de profesionales, sí tenemos reguladores también formando parte, y eso es algo que hay que resaltar, ¿no? Además hay CFA Charter Holders que trabajan en estudios de abogados, ¿no? Proveedores de datos, consultoras, bancos, etcétera, ¿no? Entonces, es un mix bastante importante de representatividad. Y dentro del mercado peruano es único para representar a profesionales, ¿no? Creo que de ahí viene el atractivo. Nuestro objetivo es liderar el desarrollo del mercado financiero y de capitales local mediante la promoción de la excelencia e integridad profesional en beneficio de la sociedad peruana, ¿no? Entonces, nuestro último objetivo es beneficio de la sociedad peruana. Pero para eso lo que queremos es llevar la ética al más alto estándar en un país que todos sabemos es corrupto, y también llevar el profesionalismo al más alto estándar, en un país donde sabemos también que hay gente que no es competente, que a veces ocupa algunos cargos que no les corresponden, ¿no? También nuestra visión es ser líderes de opinión para la comunidad financiera en las áreas de ética, integridad del mercado de capitales y excelencia en las prácticas, ¿no? Las prácticas profesionales. Tenemos submetas también, ¿no? Objetivos específicos, por ejemplo, mejorar la propia gobernanza en la asociación, ¿no? Desarrollar el mercado de capitales, ¿no? También incrementar el valor para nuestros miembros. Estos eventos que estamos haciendo mensualmente, webinars ahora, antes eran en persona, ¿no? Y ya seguramente a partir del 2022 lo vamos a tener en persona, justamente buscan eso, incrementar contenido, ideas, un aporte para que nuestros miembros puedan seguir mejorando su educación continua y también su networking, ¿no? La sociedad tiene tres categorías de miembros, ¿no? Están los CFA Institute Charter Holders, digamos, aquellos que han obtenido sus certificaciones. Tenemos también la categoría de Investment Professional Members, que son destacados profesionales, gerentes de inversiones, gerentes de portafolios, que no necesariamente tienen el CFA, pero que deciden ser asimilados en nuestra sociedad, ¿no? Entonces firman su compromiso ético y también pagan su membresía. Y esa es una manera de, a pesar de no ser CFA, para todos los seniors, gerentes, digamos, que están en el mercado, también ser miembros de esta sociedad. Y también tenemos nuestra categoría de Student Members, donde hay estudiantes incluso cursando universidades. Nosotros acabamos de hacer, por ejemplo, el Ethics Challenge, donde participaron 11 universidades de todo el país, ¿no? Una competencia de ética, y varios de estos alumnos han decidido también ser parte de esta sociedad. Más tarde, en los siguientes meses, empezamos la competencia, que normalmente es en el mes de febrero, del Research Challenge, donde van a participar probablemente más de 10 universidades, y es el mismo objetivo, ¿no? Crear cultura y conciencia en la parte ética, en la parte profesional, para que los jóvenes también empiecen a perseguir los más altos estándares internacionales. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de pertenecer? Si usted está en la audiencia mirando esto, entonces se preguntará, ¿y qué beneficio obtengo? O sea, más allá de ser miembro de la sociedad, de participar en las actividades, etcétera, incluyendo el tema de la revisión normativa, hay beneficios concretos, ¿no? Se puede hacer un networking de muy alto nivel, de élite. De hecho, vamos a regresar a los networking drinks que teníamos, por ejemplo, y a los eventos físicos, donde este tema del networking ha funcionado muy bien en el pasado. También ayuda en el desarrollo de la carrera. Como ustedes saben, la educación continua es importante, ¿no? Estos webinars tienen que ver con eso. También hay
nuestras sociedades en Nueva York, nuestros acuerdos, digamos, con otras sociedades permiten acceder a webinars de otras sociedades a nivel global, ¿no? También hay participación de iniciativas regulatorias, tenemos becas para cursar los niveles 1, 2 y 3 del CFA Institute, y también hay descuentos especiales en eventos, seminarios y algunos cursos, ¿no? Entonces, sí hay beneficios concretos que estamos siempre buscando de ir mejorando en el tiempo para que nuestros miembros estén satisfechos de pertenecer a la sociedad, ¿no? Y nuestro directorio también es multidisciplinario, está sesgado bastante al tema de asset management, pero tenemos gerentes de inversiones, de AFPs, ¿no? De family office, de fondos mutuos. Está bien diversificado, digamos, entre esos sectores, ¿no? Y estamos muy contentos porque es un directorio que representa efectivamente a los que hacen en la cancha, ¿no? O sea, no son, digamos, directores de las compañías o los dueños de las compañías, ¿no? Simplemente gente que en el día a día activamente está en el mundo de las inversiones, tomando decisiones, ¿no? Y si ustedes suman los assets que están acá, que manejan o hay responsabilidad, eh, cálculos gruesos, más o menos estamos hablando de, no sé, más de 30 billones de dólares, ¿no? Quizás un poco más. Depende de cómo se valoricen los activos últimamente con el tema de la devaluación, ¿no? Entonces, dicho esto, yo simplemente voy a dejarle la palabra a Carla Cano. Carla Cano es miembro del directorio del CFA Society Perú, para que ella inicie con el panel con nuestros expositores. Adelante, Carla. Gracias, Melvin. Bueno, gracias a todos por conectarse y participar del webinar. Gracias también a los panelistas por su tiempo. Espero que estén bien, ustedes y sus familias también. Bueno, paso a presentar a los panelistas. Está con nosotros Esteban Burbano, que es vicepresidente ejecutivo y estratega de renta fija de PIMCO. Él posee un MBA en Wharton y también ha tenido el título de licenciado en Economía e Ingeniería de esa misma universidad. Forma parte del grupo de soluciones de inversión de PIMCO, ha ayudado a los clientes a crear portafolios óptimos de renta fija en su experiencia, y antes de unirse a PIMCO en el 2009 ha estado en Bank of America y Goldman Sachs, básicamente enfocándose siempre en estrategias de crédito globales, ¿no? Tiene más de 17 años de experiencia profesional en la industria, en inversiones, renta fija y gestión de activos. Gracias, Esteban, por acompañarnos. Tenemos también a José Bloch, que es CFA y CAIA. Él es vicepresidente de renta fija de Fondo Sura. Él tiene una maestría en finanzas de London Business School y también es licenciado en economía por la Universidad del Pacífico. Él es charter holder del CFA y CAIA. Cuenta con más de 12 años de experiencia en temas relacionados a inversiones y manejo de activos. Previamente a estar en Fondo Sura, en realidad ha estado de gerente de análisis de inversión en Profuturo, ha sido subgerente de inversiones en Fondo Sura, estratega de inversiones en FP Integra y otras empresas de la industria. Y por último, y no menos importante, está José Martínez, que es vicepresidente ejecutivo de inversiones de RIMAC. Él tiene una licenciatura en Economía de la Universidad del Pacífico y una maestría en Economía en LSE, en London School of Economics. Desde el 2002, él está encargado de administrar el portafolio de inversiones de RIMAC, que ahora alcanza más de 3.5 billones de dólares. Y básicamente este portafolio de compañías de seguros están enfocados en bonos, en su mayoría, pero también tiene exposiciones a acciones, instrumentos de money market, real estate, inversiones alternativas, etc. Y no solo local, sino, como también comentaba Melvin, de manera regional y global. Él ha sido gerente de riesgos antes de RIMAC para Perú de ING Bank y economista para América Latina en IDEA Global en Nueva York. Así que muchísimas gracias a los tres panelistas por acompañarnos. Claramente tenemos un panel con muchísima experiencia en el sector, de diferentes industrias, pero con un enfoque bastante interesante para la conversación de hoy, donde vamos a cubrir las perspectivas que tenemos en el asset class, tanto global como regional y local. Así que empezamos con Esteban. Por favor, si nos puedes ayudar con tu presentación e iniciar este panel. Sí, claro. Bueno, muchas gracias, Carla, por esa introducción y muchas gracias a todos por su tiempo hoy. Si podemos comenzar con la
con la presentación. El plan realmente cubrir rápidamente nuestra perspectiva de crecimiento y de inflación a nivel global desde el punto de vista de PIMCO y lo que representa eso para los mercados de renta fija a nivel global. Entonces, comencemos con la primera página, que a grandes rasgos, y esto pues obviamente que es bastante high level, pero ¿cuáles son los factores principales a los que nos estamos enfocando? Desde el punto de vista global, obviamente el camino de la pandemia y de las vacunaciones a nivel global es muy importante. Esto ha creado, sobre todo en mercados desarrollados, un gran empuje, ya que se ha podido llevar a un nivel de vacunación muy alto, sobre todo en Estados Unidos, pero ha ido decreciendo en los últimos meses. Y si nos ponemos a ver el nivel de casos a nivel global de COVID y sobre todo en Estados Unidos, que había estado decreciendo, ahora pues surge la incertidumbre de la nueva cepa por ejemplo, en Estados Unidos ya se está viendo otro nuevo pico, lo que pues obviamente causa un poco de preocupación acerca de la posible abrimiento de la economía y de la actividad económica realmente en mercados desarrollados. Entonces es un factor muy importante que seguimos hoy en día. Nosotros pensamos que si bien es cierto, es importante mantener en cuenta el número de nuevos casos, también tenemos que tener en perspectiva que el número de muertes y el número de hospitalizaciones, sobre todo en Estados Unidos, todavía está relativamente controlado, sobre todo el número de muertes, que está alrededor de 1.500 el promedio, para un país de 330 millones de personas. El nivel de hospitalizaciones sí ha estado creciendo y eso nos preocupa, sobre todo en los estados del sur del país, que han tenido políticas quizás de vacunación un poco menos eficientes. El otro factor que estamos viendo de manera enfocada es la política monetaria y la política fiscal, y seguramente hablaremos mucho acerca de lo que hemos estado viendo con respecto a la política monetaria. Pero desde el punto de vista fiscal, tenemos que tener en cuenta que ha existido un gran empuje a nivel de gobiernos a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos, introduciendo paquetes fiscales. A finales del año pasado, a comienzos de este año, el nuevo paquete que se está negociando en el Congreso, de alrededor de $1 trillón, y el que se proyecta que viene en los próximos meses también, que va a ser más desde el punto de vista del Partido Republicano, que podría ser de un tamaño de hasta 3.5 trillones. Entonces, el paquete fiscal que podría ser también un factor importante para seguir empujando no solamente el consumo, pero también que se vuelva a abrir la actividad económica a nivel nacional, pues y a nivel mundial. Entonces, estos son dos factores importantes que son algo positivos, pero si pensamos, si nos vamos a la tercera parte, el peak growth, si pensamos que los mercados están un poco, digamos que balanceando este empuje positivo y lo que puede representar esto con respecto a la inflación. Y nosotros pensamos que si bien es cierto, vamos a tener un crecimiento fuerte a nivel de Estados Unidos, por ejemplo, pronosticamos un crecimiento de alrededor del 6% para lo que va del 2021, pensamos que este crecimiento se va a atenuar a lo que va del próximo año. O sea, que estos factores de volver a abrir la economía, de paquete fiscal, de estímulo monetario, van a ir disminuyendo, sobre todo en los próximos 6 a 12 meses, y esto va a hacer que el nivel de crecimiento sea un poco más, todavía bastante fuerte, pero un poco más contenido a lo que hemos vivido este año, quizás alrededor de un 3 o un 4%, que de todas maneras representa un crecimiento bastante robusto, pero pues obviamente no el que hemos tenido hoy en día. Entonces, el tema quizás que nos ha afectado más desde el punto de vista de renta fija ha sido el tema de la inflación, y si esta inflación va a ser transitoria o va a ser más permanente. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, sí, la inflación, y sobre todo en Estados Unidos, ha ido creciendo. Estas diapositivas un poco viejas a nivel de mayo, que muestra que el CPI, o sea, el índice de inflación, Core CPI en Estados Unidos, creciendo hasta un 4%,
que obviamente está muy por encima del nivel que la Fed está tratando de controlar, que es el 2, pero tenemos que tener en cuenta que mucha de la subida de este índice ha venido de factores específicos, y es más que todo de los sectores de goods, o sea, de cosas como carros y airline fares y cosas que nosotros pensamos van a ser un poco más transitorias. Entonces, inclusive en los últimos números que hemos visto en las últimas semanas ya estamos viendo que la inflación se está atenuando, el índice inflacionario se está atenuando y nosotros pensamos que se va a balancear hasta finales de los próximos meses, a finales del año, entre un 3,5 y un 4%. Hoy está un poco más alto, alrededor del 4,5. Pero lo más importante es que a largo plazo nosotros pensamos que la inflación va a estar más controlada. Y este es el último punto con respecto a lo que nosotros pensamos que sea el efecto a las tasas de intereses. Que pensamos que las tasas de intereses, si bien es cierto, han tenido bastante volatilidad, y estoy hablando de Estados Unidos, han tenido bastante volatilidad en los últimos 6-7 meses, con una subida en el primer trimestre y una bajada en el segundo trimestre, y más bien moviéndose bastante estables en el último mes. Nosotros pensamos que de todas maneras es importante recordar que el nivel de tasas de intereses sigue siendo bastante bajo. Entonces, la siguiente diapositiva muestra, por ejemplo, el nivel de tasas de interés, el nivel del rendimiento o de yield del índice que a nivel de Estados Unidos es el más reconocido, que es el Barclays US Agg. Este representa un índice de bonos de alta calidad que hoy en día está teniendo un rendimiento alrededor del 1,5%, que es importante recalcar que si bien es cierto, ha ido creciendo un poco a lo que va del año por la subida de tasas de intereses, de todas maneras a nivel de historial largo está todavía realmente bajo. Entonces, esto nos lleva a nosotros en posicionamiento a pensar que vamos a mantener nuestro posicionamiento más conservador o defensivo con respecto a duración en nuestros portafolios a nivel global. Y el último punto que quiero tocar con respecto al impacto a los mercados es el nivel de spread o de rendimiento de los diferentes sectores de crédito a nivel mundial, a nivel de mercados de renta fija. Esta es una gráfica que es un poquito difícil de leer, pero básicamente tenemos los diferentes sectores de renta fija a nivel de Estados Unidos. Tenemos las hipotecas garantizadas por las agencias federales en la parte izquierda, las hipotecas no garantizadas, bonos corporativos de calidad de inversión, bonos de high yield y bonos de mercados emergentes. La gráfica de arriba muestra el nivel en el que estamos hoy en día, en el círculo gris, versus el nivel que estábamos antes de la pandemia, o sea, alrededor de febrero del año pasado, y el nivel al que llegamos en el pico de la pandemia, o sea, a finales de marzo o de abril, con respecto me refiero al pico de los niveles más altos de spread. Y como se pueden dar cuenta, el key takeaway aquí es que los niveles hoy en día de rendimiento de estos sectores está en algunos sectores por debajo de lo que estaba antes de que comience la pandemia. Y este es un punto muy importante y seguramente alguno que para quienes están o invirtiendo o manejando portafolios de renta fija es un constant struggle, o sea, es un problema constante. Porque hoy en día el rendimiento de los bonos a nivel general es bastante pobre. Entonces, se ven situaciones como las de inversionistas que están tratando de quizás bajar el nivel de crédito de sus portafolios para poder tratar de sumar un poco más de rendimiento, un poco más de yield. Y esa es una dinámica que estamos viendo a nivel de portafolios en general. Entonces tenemos que ser muy cautelosos, muy cuidadosos de no simplemente irnos a, por ejemplo, bonos corporativos calidad de high yield o inclusive a ciertos países de mercados emergentes que pueden tener situaciones más débiles simplemente porque estamos buscando un poquito más de yield en este mercado que todavía está un poco más, un poco más incierto. Ahora, eso no quiere decir que no existan oportunidades en renta fija. Existen oportunidades y me voy a enfocar en dos para después pasar a los siguientes panelistas y podemos responder preguntas. La primera sería el mercado de hipotecas en Estados Unidos y más que todo las hipotecas que no tienen la garantía de las agencias federales. Y yo
este sector lo vería como un valor relativo al bono corporativo. Y esta es una página que les muestra 4 gráficas, una de las razones por las cuales nos gustan las hipotecas. La primera es que las hipotecas en Estados Unidos se han beneficiado de la subida de los precios de los bienes raíces, sobre todo a nivel residencial. Entonces, estamos en la gráfica de la izquierda de arriba, ves el nivel de precios, Home Price Index, en Estados Unidos, que ha estado creciendo, y sobre todo el año pasado tuvo un crecimiento de alrededor del 7-8%, que es bastante fuerte, y esto ayuda a las inversiones de hipoteca, pues obviamente están garantizadas por estas casas que ahora tienen un mayor valor. Esto ha llevado que, como las hipotecas en Estados Unidos se pagan mes a mes, o con cada pago, por lo general, se va pagando la deuda. A través de los años, la dinámica que ha pasado es que el nivel de la deuda en estas hipotecas ha bajado, mientras el precio de las casas ha subido. Lo que quiere decir que como inversionistas tenemos un activo que vale más y el deudor tiene menos deuda, lo que quiere decir que tiene más colchón para poder soportar una posible caída, ya sea del nivel económico o un nivel de desempleo o algo parecido. Y esto ha llevado que el nivel de delincuencias, me refiero aquí a la falta de pagos, o sea, a simplemente dueños de casas no pagando sus deudas, ha ido bajando constantemente en los últimos años. Y, consecuentemente, también el nivel de bancarrotas también ha ido decreciendo año tras año. Entonces, como inversionistas, para nosotros, este es un mercado que, desde el punto de vista de spread, sigue siendo bastante rendimiento, sigue siendo bastante atractivo en comparación con otros sectores que quizás han tenido una mayor apreciación, y desde el punto de vista de protección, como inversionista tenemos una mayor protección por el valor de estas casas que ha ido subiendo gradualmente en los últimos años. El otro punto que quería recalcar es es en el sector corporativo. Les había mostrado que los niveles de rendimiento están quizás más abajo de lo que estaban antes de la pandemia. Pues ese es el índice en general, o sea, investment grade o high yield. Pero hay mucha diferenciación entre los diferentes sectores. Entonces, esta es una gráfica que les muestra en el mercado de investment grade corporativo de Estados Unidos, la diferencia entre el nivel de hoy, que es la barra azul, contra el nivel pre-COVID, que es la barra verde, no solamente del índice en general, que está en la mitad, sino de los diferentes sectores. En la parte izquierda, estos sectores donde los spreads todavía están más arriba de lo que estaban antes de la pandemia, y en la parte derecha, donde están más abajo. Y simplemente para recalcar que existe una diferenciación, y en eso está la labor de los portfolio managers y los gestores de inversiones, en reconocer que todavía existen oportunidades. En nuestro caso, en PIMCO, nos estamos enfocando en estos sectores que se podrían beneficiar por la reapertura de la economía a nivel global. Por ejemplo, sectores como las aerolíneas, como los hoteles, donde tenemos no solamente el beneficio de que la actividad económica lleva a una mayor flujo de caja para estos sectores, sino también que muchos de estos sectores nos dan acceso a bonos que están garantizados por activos. Por ejemplo, comprar bonos de aerolíneas donde los bonos están garantizados por aviones o por derechos que tienen las aerolíneas de manejar en los diferentes aeropuertos que ellos necesitan para poder operar. Entonces, esta es una de las oportunidades que estamos viendo y que hemos estado revisando en los últimos meses. Similar, hoteles. También hotelería y turismo es un sector que ha estado en la alza, obviamente porque se está reabriendo la economía, donde podemos acceder a bonos que están garantizados ya sea por propiedades o están garantizados por algún otro activo que nos permita mantener un poco esa posición más defensiva en un portafolio de renta fija. Bueno, con eso yo sé que solamente son una leve introducción. Pasaría a la última diapositiva, donde diría, a nivel macro, nos estamos enfocando mucho en nuestro portafolio de renta fija en el yield, en el rendimiento de los bonos, o sea, asegurarnos que tengan un rendimiento atractivo, pero manteniendo un portafolio global y flexible. Y esto seguramente va a salir bastante cuando hablemos sobre la región, sobre Perú, que para nosotros como inversionistas a nivel global
Sí vemos oportunidades en la región, sí vemos oportunidades en Perú, pero realmente también nos estamos enfocando en otros mercados, como mercados en Estados Unidos, mercados hipotecarios, mercados de crédito en general. Con eso te devuelvo la palabra, Carla. Excelente. Muchísimas gracias, Esteban. Muy interesante el approach que tienen en PIMCO. De hecho, es uno de los managers bastante, o los más reconocidos dentro de ese segmento de asset class. Bueno, pasamos a José Bloch de Sura, que nos va a comentar también un poquito sobre su view en renta fija, probablemente global, emergente y sobre todo también local. Gracias, Carla. Como mencionaste, soy José Bloch, soy vicepresidente actualmente de renta fija en Sura IM y portafolio manager de un fondo de deuda corporativa latinoamericana denominado en dólares y domiciliado en Luxemburgo. Yo quería arrancar mi presentación dando un poco de contexto de qué ha pasado con la renta fija en Latinoamérica, tanto a nivel de la deuda soberana en dólares como la deuda soberana en moneda local. En general ha sido o viene siendo un año muy desafiante, parece, para todo lo que es la deuda soberana, tanto en moneda dura como en moneda local, con retornos negativos, como pueden ver en esa primera diapositiva, a nivel de la curva soberana en dólares, retornos negativos en países como Colombia, mejor dicho, como Perú, Brasil, y en moneda local ha sido viene siendo un año muy, muy duro para diversos países, ¿no? Con retornos muy negativos. Por ejemplo, las tasas, los total returns en lo que va del año para la deuda en Chile con caídas cercanas al 15%, en Perú con caídas similares, México con caída de 5%, Brasil 20%. Viene siendo un año bastante desafiante para la renta fija latinoamericana. Y esto es una consecuencia también de lo que hemos estado viendo con la renta fija en Estados Unidos a nivel de la tasa base del Treasury, con una subida de la tasa base importante. Como recordarán, el Treasury de 10 años cerró el año pasado por debajo del 1%, hoy se ubica en 1.3% y en algún momento la tasa en el mes de marzo llegó al 1.7%. En general, ha venido siendo un año muy desafiante, creemos que esta volatilidad va a continuar y que hay que ser, como bien dijo Esteban, selectivos al momento de invertir en lo que respecta a la renta fija, porque la tendencia en lo que respecta a las tasas en dólares en Estados Unidos debería ser al alza, ¿no? Conforme la economía global continúe reactivándose, conforme la economía americana continúe ganando tracción, deberíamos ver una tasa del Treasury cada vez más elevada. Dicho esto, ¿qué hemos estado viendo en cuanto a tasas de interés? A nivel del Treasury, como ya comenté, destaca la importante subida de las tasas en lo que va del año. Si bien se ha visto cierta reversión a la media, cierto retroceso de las tasas a 10 años en los últimos meses con la nueva cepa de Delta, o con la nueva variante Delta, creemos que esta tendencia es coyuntural debido a las presiones inflacionarias que existen en Estados Unidos. Otra cosa importante que hay que destacar es el tema de los spreads, como bien comentó también en la anterior presentación, los spreads en Estados Unidos, tanto para la deuda investment grade como high yield, se lucen muy, muy apretados respecto a su promedio de los últimos 20 años. En general, a nivel agregado se observa poco valor en esta clase de activos, ¿no? Lo cual los hace bastante vulnerables a cambios en la política monetaria por parte de la Fed y potenciales subidas de la tasa base. ¿Qué nos preocupa? Preocupa el tema de la inflación en Estados Unidos, si bien coincido que probablemente habremos alcanzado un pico de corto plazo en la inflación, sí es muy probable que veamos niveles de inflación por encima del promedio de los últimos años hacia adelante, ¿no? Esto debería, por un lado, hacer que la Fed continúe con el tapering, se espera que esto ocurra a finales de este año y a finales del próximo probablemente veamos el primer hike en cuanto a la tasa de referencia. No destacar que las tasas reales, como nos gusta las tasas nominales por inflación, con los últimos datos de inflación, están en terrenos negativos, muy negativos, cosa que no había ocurrido en más de 30 años, ¿no? Es importante destacar. Creemos que si bien estamos viendo un pico en la inflación, esta inflación más alta debería continuar en los próximos meses, si bien normalizarse, pero ubicarse por encima de su promedio de los últimos años. Ya yendo a la deuda corporativa latinoamericana en dólares, que es mi área de expertise,
comentarles que acá vemos valor de manera selectiva. En esta clase de activo ha venido teniendo un retorno histórico muy positivo, como ven en el gráfico de la mano izquierda, y ha tenido 2 años muy buenos, tanto en el 2020 como en el 2019, este asset class con rendimientos del 8 y el 14% respectivamente. En cuanto a spreads, acá vale la pena ser muy selectivo, dado que a nivel de la deuda investment grade en Latinoamérica en moneda dura, se observa ya spreads muy apretados, lo cual va a hacerla vulnerable a futuras subidas en la tasa base, y a nivel de la deuda high yield sí se ve a un valor, ¿no? Con spreads que todavía no alcanzan mínimos, creemos que hay un espacio de compresión de 80 a 100 básicos adicionales, lo cual haría ese segmento del mercado interesante, o en su defecto también permitiría soportar incrementos en la tasa base. Entonces es un asset class que en lo que va del 2021 ha venido reportando un retorno positivo cercano al 2%, lo cual es de destacar considerando que ha habido mucha volatilidad en países como Perú, Colombia, Chile y Brasil. En cuanto a spreads, ¿dónde estamos viendo valor? En lo que es Latinoamérica en moneda dura, principalmente en Colombia y en Perú, a pesar del tema del downgrade en Colombia, a pesar del tema electoral en Perú, vemos valor en estos dos países, con spreads que han pasado en promedio de 200, 220 puntos básicos respecto al Treasury a más de 300, ¿no? En el caso puntual de Perú, creemos que ya gran parte de las malas noticias de corto plazo están en precio, comenzamos a ver un rebote en esa clase de activo, y en el caso de Colombia creemos que el tema del downgrade que está totalmente priceado, y vemos también spreads muy atractivos para compañías que tienen muy buenos fundamentos tanto en Perú como en Colombia, ¿no? Eso por el lado de la deuda corporativa latinoamericana por país. Yendo específicamente a Colombia y Perú, donde vemos más valor, creemos que los spreads son atractivos actualmente, ¿no? Hasta hace unos 6, 12 meses veíamos spreads tanto para Perú como Colombia a niveles muy similares a lo del promedio de Latinoamérica. Esto claramente se ha revertido, ambos países operando en niveles cercanos al promedio de la TAM, y creemos que en ambos casos se están descontando muy malas noticias, y ya la gran parte de esas malas noticias están en precio, y creemos que hay espacio para cierta reversión a la media en los próximos meses. Y finalmente, para terminar con este breve resumen de la visión que tenemos en cuanto a bonos soberanos en Perú, es uno de los, claramente como vimos al inicio, es uno de los peores clases de activos en cuanto a desempeño, con un total return negativo de más de 15%. Creemos que gran parte de las malas noticias nuevamente en esta clase de activos están ya en precio, con una subida de tasas muy relevante, ¿no? Tenemos puntos como el 37, que cerraron el año pasado debajo del 5%, hoy vemos niveles de tasas por encima del 7%, si bien por factores técnicos que voy a detallar más adelante, creemos o creo que el posicionamiento de soberanos en Perú justifica por un posicionamiento neutral. Sí es cierto que debido a los niveles, tácticamente creo que valdría la pena entrar al 37 en niveles de tasas por encima del 7,5%, o en niveles cercanos al 7% en el caso del soberano del 34%, ¿no? En general, un impacto importante del tema electoral en las tasas. Ha habido una subida importante que recién se comienza a estabilizar en los últimos días, ¿no? Y acá creemos que a nivel de política monetaria, el Banco Central va a seguir subiendo tasas, lo que debería hacer que la curva de bonos soberanos en soles se comience a aplanar o continúe aplanándose. Ya se ha visto parte de este efecto recientemente. Creemos que las tasas largas van a estar relativamente más ancladas, y deberíamos ver una subida en la parte corta de la curva. ¿Qué hace que no estemos overweight en este asset class? Por un lado, el tema político, que creemos que va a seguir generando ruido, y por otro, el tema técnico, ¿no? Los extranjeros continúan reduciendo sus posiciones desde niveles muy elevados en bonos soberanos locales, y por otro lado, las AFP, con el tema de los retiros, han venido reduciendo posiciones de manera importante, lo cual creemos que va a continuar algunas semanas más. Tácticamente, como digo, sí nos gusta el 37 por encima del 7,5%, los 34 cercanos al 6,90, 6,85 podrían ser buenos niveles de compra, pero como apuesta táctica, ¿no? A nivel estructural,
sí creemos que el posicionamiento amerita más un neutral en lo que respecta a bonos soberanos en soles. Y eso es un poco de mi lado, un resumen rápido de qué estamos viendo. Como les digo, en lo que es deuda corporativa latinoamericana en dólares, vemos valor en lo que es Perú, Colombia. Creemos que en el caso de Perú, el tipo de cambio muy probablemente se quede por encima de los 4 soles. Hay un cambio estructural ahí importante, con mucha gente, tanto a nivel de empresas como familias, comenzando a ahorrar en el exterior y mandando dinero al exterior, lo cual ha impactado de manera directa el tipo de cambio. En otros activos, como pueden ser la deuda soberana y corporativa en dólares, la vemos más anclada. Creemos que lo peor probablemente ya pasó, al menos a corto plazo. Y en el nivel de bonos soberanos, como ya dije en soles, factores técnicos creemos que van a seguir presionando a esta clase de activos. Eso de mi lado. Carla, te cedo la palabra. Gracias, José. Bueno, pasamos a José Martínez. Muchísimas gracias, José, por tu presentación. Pasamos a José Martínez. Sí, está en mute, Carla. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias, Melvin, por la invitación. Efectivamente, estamos en un periodo bien particular, porque es un periodo en el que la economía global está creciendo muy rápido y está creciendo muy rápido, impulsada tanto por digamos, el crecimiento de la economía de los Estados Unidos como por el crecimiento de la economía china, ¿no? Las dos grandes potencias económicas del mundo ahora están creciendo de manera sincronizada y eso está arrastrando a toda la economía global a un proceso de crecimiento relativamente rápido. ¿Qué hace que todo el mundo, bueno, espere que la inflación comience a subir? Estamos acostumbrados a pensar que cuando la economía crece muy rápido, la inflación tiende a subir en respuesta. Pero si bien es cierto que deberíamos esperar que las tasas de inflación, que ahora son altas por temas transitorios, se estabilicen en niveles un poco más altos que los que han registrado en las últimas, no sé, los últimos 10 años, no debemos olvidarnos que tenemos casi 2 décadas esperando que la inflación suba, ¿no? Hay casi 2 décadas de política monetaria muy activa por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos para justamente combatir o tratar de evitar que se produzca un fenómeno deflacionario, ¿no? Estamos en un mundo en el que, digamos, las tendencias estructurales presionan la inflación hacia abajo y esto se puede ver claramente digamos, en las zonas del mundo en las que, digamos, las acciones de política monetaria y política fiscal no han sido tan agresivas, han sido igualmente agresivas, pero no tanto, como Japón y Europa, en donde las tasas de interés, en Estados Unidos todos estamos preocupados que las tasas de interés suban, pero nadie se preocupa de que las tasas de interés vayan a subir ni en Japón ni en Europa, porque, porque no existen presiones inflacionarias en esos países y en segundo lugar porque los bancos centrales intervienen activamente en el mercado de bonos para evitar que las tasas de interés a largo plazo suban, ¿no? El hecho de que tengamos estas presiones deflacionarias a nivel global y que tengamos grandes zonas del mundo en donde las tasas de interés incluso a 10 años son cercanas a cero, impide que las tasas de interés en Estados Unidos suban mucho. ¿Por qué? Porque se produce un fenómeno de arbitraje inmediatamente en el que simplemente vale la pena irte corto o endeudarte en la moneda en yenes o endeudarte en euros para invertir en dólares y de alguna manera generar un spread por esta diferencial de tasas de interés que no se ve compensado por los movimientos del tipo de cambio, ¿no? Desde ese punto de vista, yo creo que si bien es cierto que las tasas de interés van a subir, las tasas de interés base, las libres de riesgo van a subir en Estados Unidos, no deberíamos esperar una subida muy grande o muy por encima del 1.8 o 2% incluso para el próximo año, ¿no? Con lo cual en buena parte de la subida de tasas de interés, que por demás eran extremadamente bajas, bajaron mucho durante la pandemia, ya la hemos visto. Ahora, esto en el mercado de tasas de interés en dólares, es importante tener en consideración, estoy de acuerdo en que los spreads de crédito están sumamente apretados y están sumamente apretados en respuesta justamente a este periodo de rápido crecimiento, ¿no?
de rápido crecimiento que de alguna manera se refleja en una disminución en el nivel de riesgo de créditos de los países que están, digamos, inmersos en este proceso de crecimiento rápido. Con respecto a la región y con respecto a Perú, yo creo que es un poco triste, diría yo, que en este mundo de rápido crecimiento, en donde las primas por riesgo se contraen permanentemente, es decir, donde cada vez es más barato conseguir capital para financiar tu crecimiento, porque eso es importante, ya, o sea, justamente el hecho de que los retornos en los portafolios de renta fija sean tan bajos han impulsado a los inversores institucionales a invertir sustancialmente más en acciones, invertir sustancialmente más en alternativos, ¿no? Los grandes beneficiados de esto son las empresas, los grandes beneficiados de esto son las empresas globales que cada vez encuentran más barato financiar su capital, ya sea a través de deuda o a través de emisiones de capital, porque los retornos esperados para cada una de las clases de activos se hacen cada vez más bajos. Desde ese punto de vista es un poco triste que en América Latina estemos atravesando lo que estamos atravesando. En realidad toda la región se encuentra inmersa en un periodo de incertidumbre que en gran medida es el resultado digamos, de la polarización política más que ninguna otra cosa, ¿no? Yo creo que eso es justamente ese ambiente de confrontación el que está haciendo que de alguna manera nuestras expectativas de recuperación sean relativamente leves o tímidas en el Perú y en general en toda la región, a pesar de que las grandes naciones del mundo están atravesando periodos de crecimiento nunca antes vistos, ¿no? Yo creo que, digamos, este entorno de tasas de interés relativamente bajas, tenemos que acordarnos que las reservas o los bancos centrales del mundo apuntan a sostener la inflación alrededor del 2%. ¿Ya? Si nosotros estamos hablando de tasas de interés para un bono de 10 años de 2.5% o de 2%, en realidad el retorno real que generan esos bonos es bajísimo. Es bajísimo, es inusualmente bajo. ¿No? Pero la posibilidad de que ese entorno de tasas de interés reales muy bajas o negativas se revierta es muy pequeño, ¿no? Yo creo que es muy pequeño. Nos enfrentamos a un periodo muy largo de tiempo en el que vamos a tener un crecimiento económico relativamente rápido, tasas de inflación que sí pueden subir, pero van a seguir siendo bajas y van a seguir estando en torno al 2% al que apuntan los bancos centrales de reserva del mundo. Y sobre todo tasas de interés reales negativas a través del mundo, ¿no? Con lo cual deberíamos enfrentar un periodo de crecimiento importante en los próximos años que valdría la pena aprovechar, ¿no? Yo creo que esos son mis comentarios iniciales, Carla, no sé si... Perfecto. No, muchísimas gracias, José. De hecho, ha sido bastante interesante esta perspectiva que nos has traído sobre la mesa de que efectivamente la FED, y de hecho en la última reunión del Jackson Hole, que es ese seminario donde se reúnen los banqueros centrales a hablar sobre política monetaria, la FED mantuvo un tono bastante dovish, ¿no? En realidad bastante calmado, dando tranquilidad también a los mercados de que efectivamente van a continuar con los esfuerzos de una política monetaria expansiva y que eventualmente, de manera muy paulatina, debiesen ellos de empezar a retirar algún estímulo y que aún así fuese el empezar a retirar estímulos, probablemente los hikes de tasa en realidad aún tomen mayor tiempo, ¿no? Pero como bien comentas, tenemos igual relative value o flight to quality, el efecto en el mercado, ¿no? De que tenemos a la otra parte del mundo, los otros banqueros centrales que aún mantienen las expectativas de que efectivamente van a mantener política monetaria bastante expansiva, sin movimientos de tasa base, en sus diferentes bancas centrales. Entonces, origina esta presión igual de demanda hacia las tasas de tesoro que probablemente contengan alguna subida importante en las tasas bases americanas, ¿no? En ese escenario, José,
digamos, donde tenemos probablemente expectativas de subida de tasa, pero probablemente no son, digamos, de manera agresiva en los siguientes meses, ¿cómo debiésemos de posicionarnos en términos de interest rate duration, ¿no? En términos de duración en tus portafolios? Porque claramente una estrategia de recortar duración puedes estar sacrificando también tasa o retorno, pero a la vez puede ser una medida defensiva ante una eventual subida de tasa. ¿Cómo posicionaríamos, digamos, en este contexto los portafolios en cuanto a duración? Bueno, yo pensaría que a donde uno tiene que enfocarse es en el tramo intermedio de la curva, ¿no? Porque si te pones en la parte más corta, ¿verdad? Justamente esas son las tasas que van a subir. Si bien la sensibilidad de ese tipo de activos a movimientos en la tasa de interés es más baja, ahí es donde va a estar todo el movimiento. En realidad, lo más probable, si es que, digamos, las expectativas que acabo de comentar se cumplen, es que las curvas se aplanen y comiencen a moverse hacia, digamos, no digo que se vayan a invertir, pero más hacia una inversión, en el que las tasas de interés de largo plazo se mantienen más o menos estables y las tasas de interés de corto plazo comiencen a subir, ¿no? ¿Por qué no entonces las de más largo plazo? Porque justamente esos activos son los que tienen mayor sensibilidad. De hecho, la volatilidad de un bono a 20 años, incluso del Tesoro americano, es relativamente alta. La volatilidad del bono de Tesoro de 30 años es comparable con la volatilidad del Standard & Poor's, a pesar de ser, entre comillas, un activo libre de riesgo. Y desde ese punto de vista, incluso movimientos pequeños en esos tramos de la curva deberían generar una caída en el precio importante, sobre todo en ese tipo de activos que tienen retornos tan bajos, porque las tasas libres de riesgo son bajitas, ¿no? Yo creo que la mejor manera de protegerse en ese sentido es digamos, número uno, buscar activos que tengan spread de créditos más altos, y que estén por eso en sectores más cíclicos de la economía, donde el crecimiento económico pueda generar, digamos, un mayor nivel de protección para, digamos, esos spreads. Y en el tramo intermedio de la curva para evitar tanto el excesivo riesgo de duración como el excesivo movimiento de las tasas de corto plazo. Perfecto. Esteban, por tu lado, ¿coincides con que debiésemos de ver un aplaneamiento de la curva, ¿no? Es decir, una reducción de spread entre el 30-year con el 2-year o el 10-year con el 2-year de la curva americana? ¿Cómo enfocarías tú también el approach en los portafolios hacia la duración de tasa, ¿no? Que podemos tener en este asset class? Esteban, estás en mute. Uy, perdón. Bueno, gracias, Carla. Y yo coincido con José en muchos de los puntos sobre los que ha hablado. Yo creo que para adicionar un poco, sí, lo más probable es que la curva se aplane, pero uno como gestor tiene que tener en cuenta no solamente lo que es más probable, sino también los riesgos de cola, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si uno se equivoca? Entonces, si bien es cierto el riesgo inflacionario, y me escucharon decir el riesgo de inflación no es algo que nos preocupe mucho, no quiere decir que no lo tengamos en cuenta cuando manejamos las carteras. Y el otro punto también es que hay que tener en cuenta qué es lo que pasa si estamos acertados y qué es lo que pasa si estamos equivocados. O sea, cuánto ganamos si estamos acertados y cuánto perdemos si estamos equivocados. Entonces, si bien es cierto desde el punto de vista de inflación, tener una corta duración es buen hedge. Si no estás preocupado por la inflación, quizás uno podría posicionarse más largo y decir simplemente añadámosle más duración. Y eso me parece una decisión razonable, pero realmente no te están pagando mucho si las cosas van como uno piensa. Y por el otro lado, el dolor sería mayor si las tasas de interés se suben por un riesgo inflacionario o por una sorpresa inflacionaria. Entonces, desde el punto de vista de upside y downside, y esa es una de las cosas que nosotros evaluamos,
es una de las razones por las cuales tenemos una posición defensiva con respecto a duración. Tenemos nuestros portafolios más flexibles, por ejemplo, para darles unos números, tienen alrededor de 2 años de duración. Comparado con un portafolio, por ejemplo, de alta calidad de renta fija que tiene 6, 7, 8 años de duración. Entonces es relativamente corta. Pero coincido con José también que no solamente está el número total de duración, sino que uno también tiene que tener otras estrategias para poder complementar el posicionamiento. Entonces, posicionándose en la parte intermedia de la curva, nosotros inclusive tenemos la habilidad de no solamente estar largos en la parte intermedia, sino tener posición negativa en la parte larga, lo que denominamos un curve steepener, que quiere decir que si la inflación sorprende y la curva se empina, pues uno termina teniendo un rendimiento positivo, comparado con una estrategia que simplemente tiene exposición alrededor de la curva. Y lo otro también, como había mencionado José, es la posición relativa. Por ejemplo, nuestros portafolios, donde tenemos posición larga en Estados Unidos y estamos cubriendo un poco el riesgo de inflación utilizando swaps, teniendo un poco de exposición negativa en tasas de intereses en Japón. O sea, no es una posición que nos va a dar un rendimiento positivo en nuestro caso base, pero es una posición que sí nos puede cubrir el riesgo de inflación, sobre todo ese riesgo de cola, de una inflación que simplemente sorprenda y nos permita a nosotros balancear un poco el portafolio. Perfecto. Por tu lado, José Bloch, tú también, o bueno, un poco regresando a esta última conversación de política monetaria, ¿no? Que efectivamente hacia finales de agosto era algo que el mercado, si bien es cierto, todos esperábamos que efectivamente se mantenga el tono. Ya venimos décadas de esta tendencia de tasas de interés a la baja, venimos de una crisis sanitaria importante en donde a nivel global todos los banqueros centrales, cuando pensábamos que no había espacio para, digamos, tener una política monetaria agresiva, más agresiva aún que lo que habían estado teniendo desde la última crisis financiera. ¿Cuáles son tus perspectivas en base a esta última reunión, en base al mensaje de Powell, que efectivamente se mantuvo dovish, en cuanto a los niveles de tasa que debiésemos estar viendo en el 10-year de la curva americana? Sí, yo también coincido que deberíamos esperar una subida de tasas relativamente ordenada de cara a este y al próximo año. Me cuesta ver el Treasury de 10 años por encima del 1,80, 2% de cara a fines del próximo año. Sí creo que la inflación probablemente sorprende un poco y veamos a una Fed subiendo su tasa de interés algo antes de lo que espera el mercado. El mercado en general espera la primera subida, si más me equivoco, finales de 2022, inicios de 2023. Por ahí podría adelantarse en algo esa primera subida, pero no veo o no espero una subida muy importante de la tasa del tesoro a 10 años por encima del 2% en los próximos 12 meses, ¿no? Lo que sí, y lo comentaron bien, considero que en este contexto donde lo más probable es que las veamos tasas subiendo, hay que ser selectivos al momento de invertir en renta fija, porque claramente va a haber ese viento de cola que va a pegar a las posiciones, ¿no? Por eso no tomaría duración en exceso en los portafolios, mantendría un ligero underweight como estrategia en general, y es algo que, por ejemplo, he venido haciendo en el caso del fondo que gestiono, que es un fondo con un enfoque de deuda corporativa de la TAM, donde mantenemos un ligero underweight en duración, y lo que sí me parece importante es buscar activos, o dentro del asset class de renta fija, buscar aquellos segmentos que no se encuentren en mínimos históricos en cuanto a spread y que tengan cierto espacio para absorber potenciales subidas en la tasa base, ¿no? Eso como estrategia en general. José Martínez, ¿tú qué opinas al respecto del tema bueno, el inicio del tapering, que eventualmente, digamos, vamos a tenerlo en el mercado, probablemente paulatino, etcétera, pero a la vez lo que está sucediendo en China, ¿no? Con estos cambios de reglas, etcétera, que el mercado definitivamente no lo tomó bastante bien. ¿Qué movimiento debiese de afectar aún más el tema en mercados emergentes, ¿no? O sea, tenemos estas dos, el tapering que podría obviamente tener un impacto en mercados emergentes en cuanto al contagio de tasas base,
pero a la vez tenemos la parte de China, ¿no? Que también nos debiese afectar en la región. ¿Cuáles crees que debiesen de ser ahí, en el caso de mercados emergentes, el movimiento que va a tener un mayor impacto negativo, o ambos, digamos, debiesen de potenciarse, alguno compensa al otro? ¿Cómo lo ves ahí? Estás en mute. En general, digamos, los activos de renta fija de mercados emergentes son activos altamente cíclicos, o sea, son activos que tienen alta exposición al factor crecimiento económico, ¿no? Y como tal deberían, digamos, yo creo que ninguna de las dos tendencias que mencionas deberían alterar esa, digamos, la tendencia de largo plazo de esos activos a beneficiarse con el crecimiento económico. Yo creo que es normal en situaciones como las que estamos enfrentando, que el mercado, en gran medida reflejando lo que comenta Esteban, esté cubriéndose de los riesgos de cola. Y en los momentos que lo que se está cubriendo, en los momentos en los que la gente sale a cubrirse de los riesgos de cola, es donde se producen estos saltos o estos sustos en el mercado, que por ejemplo llevaron en marzo que la tasa del bono de tesoro a 10 años se elevara por encima de 1.7%, para después bajar a los niveles actuales que están más alrededor del 1.3%. Entonces, yo creo que, digamos, sustos van a haber, y los sustos van a provenir probablemente, estoy de acuerdo con respecto al fin del proceso de expansión monetaria de los Estados Unidos. Creo que el tema de China no es tan determinante por una razón fundamental. Ya, digamos, primero que nada, no es solo una historia de China, es una historia de toda Asia. En realidad es toda Asia la que se está moviendo a convertirse en la zona predominante desde el punto de vista económico a nivel global. Y yo creo que eso es un proceso que no se va a detener y que de todas maneras va a ocurrir. Punto número dos, que en general no solo es Asia, también es el resto del mundo que está en un proceso de transformación importante, ¿no? Por un lado tienes las economías que tradicionalmente han sido consideradas desarrolladas, que están tratando de actualizar sus redes de infraestructura o digamos, la infraestructura que usan en sus economías, que de alguna manera ha quedado rezagada con respecto a lo que han podido hacer los asiáticos en los últimos 20 años, ¿no? O sea, yo creo que tanto China como muchos países de Asia han dado un salto enorme en términos de desarrollo de infraestructura, que los hace más competitivos y que de alguna manera dejan una posición de desventaja a los países que no han realizado inversiones tan grandes. Y de alguna manera a eso responde el plan de infraestructura del presidente actual de los Estados Unidos, y eso es una tendencia que deberíamos ver no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, muy acentuada a lo largo del tiempo, en particular por el hecho de que buena parte de este proceso de ampliación o desarrollo de infraestructura, y eso sí también va a ser importante en Asia, responde al cambio de la matriz energética del mundo, ¿no? Y eso también es una tendencia que no se va a detener, o sea, es la sustitución del petróleo o de la generación de energía a través de hidrocarburos por otras fuentes, otras formas de generación de energía que son menos contaminantes y terminan resultando, ahora son más baratas incluso que el petróleo, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, yo creo que ese proceso de transformación global va a generar tasas de crecimiento altas en los próximos años. El siguiente factor es el bajísimo costo de capital, ¿no? Que eso me había olvidado mencionarlo. O sea, pero en realidad el costo de financiar tu crecimiento es tan bajo ahora que me extrañaría que no se aproveche, y en conjunto todas esas cosas deberían generar una tendencia muy positiva de crecimiento a largo plazo, que sí va a ser interrumpida por noticias o por temores que normalmente podrían estar relacionados con la interrupción de las fuerzas que mencioné sostienen ese proceso de crecimiento. No, de acuerdo, al final se trata de ir diferenciando cuáles son los ruidos que pueden ocasionar cambios estructurales, como
diferencial de los coyunturales, ¿no? Porque finalmente volatilidad en el mercado vamos a tener, la hemos tenido en el pasado, otros instrumentos más que otros, pero definitivamente en cuanto a un portafolio hay que tener un asset allocation estructural y probablemente también un tactical asset allocation que acompaña estos movimientos y la volatilidad del mercado, ¿no? Esteban, hablábamos de este escenario de cola, que de repente la inflación puede no necesariamente ser transitoria y efectivamente haber un spike importante en la inflación y claramente, digamos, estar por encima de las expectativas del mercado. En ese escenario, primero, ¿qué tan probable lo ves? O sea, ¿qué probabilidad le podrías asignar a este escenario de cola? ¿Y qué otros instrumentos, aparte de, como comentábamos hace un ratito, el elemento de manejar la duración en tu portafolio, sino qué otros instrumentos nos debiesen de funcionar como un hedge a la inflación? Pues no te voy a dar un número exacto de probabilidad, pero yo diría una probabilidad relativa. Para nosotros el caso base es que la inflación va a estar alrededor de, como decía José, alrededor del long-term target de la Fed, que es ese 2%, ¿no? Ahora, obviamente que puede haber sustos, y tenemos que tener en cuenta que no es la inflación realizada la que importa, sino la que se espera. Exacto. ¿Verdad? O sea, nosotros podemos decir, bueno, nos reunimos en 10 años y decimos, mira, no hubo inflación, pero eso no quiere decir que los mercados de tasas de intereses estuvieron completamente tranquilos, porque los mercados se van ajustando a lo que pueden ser las diferentes probabilidades. Nuestra visión es que, la inflación va a ser relativamente manejable, pero existe ese riesgo de cola, existe porque pues obviamente a nivel macro hemos tenido una implementación de política monetaria y política fiscal que ha sido sin precedente y no hemos vivido lo que puede ser en un momento dado el unwinding o las consecuencias de haber producido tanto estímulo fiscal y estímulo monetario. Entonces, por esa parte, sí pueden haber riesgos. Entonces, ¿cómo lo cubrimos? Lo podemos cubrir más directamente, como hablábamos antes, manejando el riesgo o la exposición total a duración, manejando nuestra exposición alrededor de la curva, o sea, en la parte intermedia, teniendo exposición negativa en la parte larga, manejando valor relativo con diferentes mercados de tasas de interés a nivel de diferentes países. Nosotros utilizamos también otras estrategias. Por ejemplo, podemos invertir en bonos que son flotantes, bonos que tienen cupones que se van reajustando según se van reajustando las tasas de intereses. Esa es otra estrategia. Y finalmente también se pueden invertir en bonos que indirectamente están atados a la inflación o, por ejemplo, están atados a activos reales, por ejemplo, hipotecas, están atados al valor de las casas en Estados Unidos. Entonces, pues obviamente las casas también tienen un componente o una correlación con la inflación, podemos argumentar cuánto es, pero tienden a tener una correlación. Entonces, nuestra política de inversión no es simplemente decir, bueno, vamos a llevar la duración a 1 o vamos a llevar la duración a 7, sino más bien utilizar un compendio, una combinación. Una combinación de estas diferentes estrategias para poder maximizar el retorno en cada uno de estos escenarios. Perfecto. José Martínez, en un portafolio de las compañías de seguro, ¿no? ¿Qué otros hedge a la inflación pudiesen estar implementando? Bueno, hay varios, ¿no? El primero es, el primer hedge es tu estructura de activo y de pasivo, ¿no? El hecho de que, digamos, nosotros tenemos obligaciones de contratos de seguros que difieren en plazo de vigencia, difieren en moneda, algunos tienen tasa de interés garantizada, algunos no la tienen. Entonces, construyendo estrategias para calzar cada uno de esos grupos de obligaciones, pues simplemente cubrir en gran medida ese riesgo para la parte digamos, en la que puedes hacer el calce activo con pasivo. Hay una parte de nuestras inversiones que no tienen esas características, ya sea porque responden al patrimonio, a los excedentes de liquidez de la compañía, o porque están asociadas con seguros que no tienen una tasa de interés garantizada, o sea, cuyas
obligaciones no tienen una tasa de interés garantizada al asegurado. En esos casos, bueno, las coberturas contra el riesgo de inflación, la primera de todas es invertir una proporción mayor en renta variable. Nosotros lo que hemos hecho ha sido movernos hacia activos reales, lo que se conoce como activos reales, que son renta variable, alternativos e inmuebles, fundamentalmente, y en alternativos, fundamentalmente en infraestructura y en deuda corporativa que no transa en el mercado público, sino que transa en el mercado privado, ¿no? Como creencias o créditos sindicados. La combinación de esas estrategias nos permite generar un ingreso corriente importante al mismo tiempo que nos genera, digamos, nos genera una rentabilidad esperada más alta y una protección en contra del riesgo de inflación, ¿no? Siempre debemos recordar que la inflación es el costo de mantener dinero y como tal afecta a los activos monetarios, ¿no? Entonces, mientras, si estás esperando una subida en la inflación, te tienes que alejar de los activos monetarios. O cubrir esos activos monetarios con pasivos monetarios, de modo que tu posición neta sea baja, ¿no? O esté controlada. Bueno, de hecho invitamos a los que estén participando del webinar a que puedan hacer ahí en la esquina inferior derecha las preguntas si es que desean hacer. Yo les puedo hacer llegar a los panelistas algunas de las que vayan poniendo por ahí. Continuando, José Bloch, ¿qué opinas? Y de hecho lo comentaste hace unos minutos y durante tu presentación hablamos de índices como US High Yield, lo vimos también en la presentación de Esteban, cómo desde sus máximos históricos, bueno, desde sus máximos de la crisis, en los spreads, High Yield teníamos pues 1000 puntos básicos de spread en High Yield durante sus niveles máximos de la crisis y luego ha tenido una compresión bastante fuerte de más de 600 puntos básicos y como bien comentabas, incluso ya está bastante por debajo de su promedio histórico, ¿no? ¿Consideras que en los niveles actuales, y un poco hablando de relative value, porque nuevamente en este asset class no solamente tenemos que ver el nivel absoluto y comparando como que US High Yield contra US High Yield histórico y etcétera, sino también contra los demás estrategias como investment grade, etcétera? En los niveles actuales, ¿consideras que sigue siendo una estrategia interesante? ¿Tiene el tema de que puede ser un carry moderadamente alto, en relativo, tiene una duración relativamente más corta que investment grade? ¿Debiese ser en este escenario igual mantener el atractivo para entrar en US High Yield o crees que hubiese otra estrategia mejor? En relativo a Investment Grade US, creo que sí sigue siendo atractivo porque va a tener el efecto positivo de la recuperación, mejor dicho, va a haber un efecto positivo ahí, dado la recuperación y el crecimiento de la economía americana. Deberíamos ver que las empresas que forman parte de High Yield mejoren sus fundamentales y tengan o existe un menor número de defaults, por ejemplo, y además deberíamos también tener a nivel de high yield, en este contexto, como normalmente son sectores vinculados a oil and gas, a commodities, también tengamos un efecto positivo en ese frente. En relativo sí, pero en absoluto probablemente te diría que no. Si lo comparamos con otras clases de activos, probablemente deuda de mercados emergentes en hard currency o incluso moneda local, ahí la decisión podría llegar a ser distinta, ¿no? Lo que sí claramente tiene un nivel de volatilidad totalmente diferente. La deuda high yield históricamente en US históricamente se ha comportado muy bien y dado lo que estábamos hablando de que las tasas deberían subir de manera ordenada, tampoco esperaría correcciones muy marcadas en lo que es deuda high yield. A mí en lo personal, dado que actualmente soy PM de un fondo de deuda en Latinoamérica, yo sí estoy viendo oportunidades ahí, oportunidades vinculadas principalmente al ruido político y efectos como por ejemplo el downgrade de Colombia. Creo que hay valor en Latinoamérica en lo que es deuda corporativa en dólares. Y en el caso de moneda local, que es algo que si bien no veo en mi día a día,
sí veo niveles de corrección muy importantes, ya desde mi punto de vista apreciando los cambios en política monetaria que hemos visto en países como puede ser Perú, Chile, Brasil, y creo que podría ser también de manera táctica una oportunidad interesante, ¿no? Bueno, y volviendo a tu pregunta, entre high yield y investment grade en US me quedo con high yield, pero en términos relativos, si abrimos más el abanico de posibilidades, ahí sí no lo tendría tan claro y creo que hay más valor en otras clases de activos dentro del segmento de deuda, en específico en emergentes, ¿no? Perfecto. Esteban, por tu lado, sé que lo tocaste en tu presentación, que más que hablar de índices lo diferenciarías, ¿no? Pero si tuviésemos que ver el atractivo de US High Yield versus Investment Grade, ¿cómo lo calificarías? Pues sí, nosotros tenemos bastantes problemas comparando índices contra índices porque obviamente tienes posiciones muy diferentes dentro de los índices, no solamente sectores, sino posiciones individuales muy diferentes. Pero yo diría que a grandes rasgos, un punto que es importante considerar es que el rendimiento de high yield ha sido, yo diría que bastante influenciado por el nivel de liquidez que vemos en el mercado hoy en día, ¿no? Uno de los factores claves en los que llevó a que se dio a raíz de la política monetaria del Banco Central entrando a comprar bonos corporativos y Fallen Angels es que causó este soporte a los mercados y causó también una gran cantidad de liquidez en los mercados corporativos. Entonces, eso ha sido positivo para los spreads, pero tenemos que tener mucho cuidado que eso no necesariamente ha afectado la política de negocios de estas compañías. Muchas de estas compañías van a tener que reevaluar sus modelos de funcionamiento, ¿no? A raíz de la pandemia. Ahora, puede ser que su deuda esté bastante controlada porque existe mucha liquidez en los mercados hoy en día, pero desde el punto de vista de sostener esa deuda indefinidamente, pues yo creo que van a haber más problemas. Y por eso nosotros estamos bastante, yo diría, defensivos con respecto a high yield. Nos preocupa el problema de liquidez en un momento dado, en un momento de volatilidad, de lo que pasó, por ejemplo, en marzo del año pasado, de cómo poder mover esa posición. Entonces, por eso yo diría que tenemos una posición bastante conservadora. Aquí también puede entrar otras herramientas para poder tener ese tipo de exposición beta, como son los índices en el mercado sintético, como CDX, High Yield, y puedes acceder también a ese tipo de exposiciones, pero yo diría con bonos que tengan yo diría no solamente sectores que tengan un spread mejor, sino también donde tengas una posición más senior, ya sea a través de loans, de bank loans, o también en el mundo corporativo. Excelente, muchísimas gracias, Esteban. Ahora, para pasar a la deuda ya Perú local, de hecho ayer hemos tenido el primer downgrade desde las elecciones y creo que desde la historia a BBB+ o a Baa1 por Moody's. José Martínez, ¿tú qué opinas de los papeles peruanos, ¿no? De la curva soberana local? ¿Crees que ya se estaba incorporando el riesgo del downgrade o algún otro riesgo adicional? ¿O crees que aún falta por incorporar en los precios de la curva? Yo creo que la acción de Moody's ha sido bastante rápida y de alguna manera se ha ajustado a lo que el mercado ya estaba descontando, ¿no? Si vemos el movimiento adicional que se ha producido en las curvas peruanas, tanto en soles como en dólares, después del downgrade no ha sido tan importante. Y como vimos en las presentaciones durante este panel, la deuda peruana ya había caído mucho, ¿no? Había caído mucho en relación a sus pares de la región y en general en relación al resto del mundo. Yo creo que ya estaba descontado en gran medida. Me sorprendió lo rápido que fue, pero estaba descontado. Normalmente las agencias de clasificadoras de riesgo esperan un poquito más de tiempo para validar las expectativas del mercado, pero ahora lo han hecho muy rápido y de manera en realidad preventiva, ¿no? Es un downgrade más bien preventivo.
José Bloch, por tu lado, ¿tú coincides con José en que esto ya estaba priceado o aún, digamos, queda muchísimo más por corregir en la curva local, tanto en soles como en dólares? No, ahí también coincido que ya estaba apreciado una vez el tipo de cambio, la curva soberana y global, los bonos corporativos peruanos. En verdad el movimiento ha sido muy limitado, incluso a nivel de deuda corporativa en dólares he visto bastante demanda el día de hoy. En general, mi impresión es que incluso la clasificación que nos daba Moody's estaba por encima de la de Fitch y la de Standard Poor's, así que principalmente se ha alineado. Y la volatilidad que hemos visto hoy, o la corrección, ha sido incluso menor que cuando hay cambios en el gabinete o algún anuncio a nivel político que tiende a mover mucho más el mercado, ¿no? En general, mi impresión es que en gran parte de los activos peruanos ya gran parte de las malas noticias a nivel político están en precio, al menos las malas noticias a corto plazo. Claramente una eventual asamblea constituyente puede ser un game changer y puede gatillar nuevas correcciones y gatillar nuevos mínimos, pero a corto plazo, si es que la asamblea constituyente no se llegase a dar, creo que me inclino más a esperar como escenario base un gobierno, entre comillas, mediocre y niveles de activos a nivel Perú que ya están pariciando esas perspectivas económicas más débiles hacia adelante, ¿no? Lo que sí he visto es que a nivel de los emisores corporativos peruanos los números van muy bien. Muchos de esos emisores están, dado el contexto, aprovechando para sacar flujos al exterior y eso termina teniendo un impacto en el tipo de cambio, ¿no? Pero en general, en lo que es renta fija, como digo, ya está el downgrade en precio. Creo yo que estamos viendo o deberíamos esperar cierta estabilización, a menos que haya sorpresas muy radicales o anuncios muy radicales de parte del gobierno, ¿no? Cualquier cambio, por ejemplo, en el gabinete del premier o de algún ministro, yo creo que sería tomado de manera positiva por el mercado, ¿no? Y José Martínez, ¿tú crees que, digamos, con el contexto actual, el riesgo político que tenemos, una potencial asamblea constituyente en el camino, aún hay demanda de las compañías de seguros o en general de los jugadores locales por papeles peruanos corporativos? Porque definitivamente no hemos tenido emisiones, ya el mercado era bastante ilíquido, pero ahora aún más. ¿Aún hay apetito? ¿Consideras que eso está un poco descorrelacionado con lo que pasa en la política? ¿La economía se va a mantener bastante sólida? ¿O cuáles son tus opiniones ahí? Bueno, yo creo que apetito siempre va a haber porque nosotros suscribimos seguros denominados en soles y para calzar obligaciones en soles tenemos que comprar activos en soles, lo que implica comprar activos en el mercado local, ¿no? Yo creo que además es un tema de precio, pero es un tema de precio, es un tema de retorno que, digamos, es lo que nos va a guiar en el tiempo, ¿no? Ahora sí es cierto que la volatilidad digamos, de los activos locales ha subido mucho. En la medida en la que la volatilidad de los activos locales ha subido mucho, la composición de nuestro portafolio tiene que alterarse para incorporar esos nuevos niveles de riesgo, ¿no? Incluso por temas regulatorios, ¿no? Para cumplir con las obligaciones que tenemos bajo digamos, las normas locales y digamos, los niveles de solvencia que debemos mantener, ¿no? Yo creo que eso, no, ahora sí es cierto que el número a pesar de que los costos de financiamiento, como comentábamos al comienzo, son históricamente bajos en el mundo, en el Perú sí no se están produciendo emisiones ya desde hace algún tiempo, pero digamos, la esperada reactivación del mercado local de deuda parece que se va a demorar un poco más en espera de definiciones en términos de hacia dónde va la política económica y varias cosas, ¿no? ¿Y esperarías tú, José, una mayor dolarización en el mercado de deuda local? Bueno, yo creo que esa dolarización ya se produjo y se va a seguir produciendo, ¿no? Yo creo que en general, yo me he quedado sorprendido de
Pues tomó muchos años de trabajo desde el punto de vista del Banco Central de Reserva y de la Superintendencia de Banca y Seguros, comenzar a reducir el nivel de dolarización del mercado de capitales, del sistema financiero peruano. Pero yo me quedo sorprendido de la velocidad con la que se ha redolarizado, ¿no? Yo creo que eso va a seguir por un tiempo importante, ¿no? Va a seguir por un tiempo importante. Eso no se va a poder evitar. Ujú. Esteban, ustedes como un asset manager global, ¿cómo ven todo este ruido en la región? ¿No? Tenemos, digamos, todo este switch político de vuelta hacia algo más de izquierda en general en varios países de la región. ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo lo manejan? ¿Están fuera de la región? Esta es una pregunta clave y es difícil. Obviamente que es difícil estando en el país y estando en la región. Como inversionistas internacionales nosotros vemos oportunidades a nivel global. Uh-huh. Con respecto a Perú, yo diría que hemos mantenido una posición de cautela, pues obviamente con toda la incertidumbre a raíz de las elecciones, y creo que lo mencionó José Bloch, o sea, la parte técnica de flujos de capital quizás saliendo. Nosotros sí, habíamos reducido nuestra exposición en bonos de Perú, que ya era un poco, que no era mucha, la habíamos reducido. Ahora, a raíz de la subida de los spreads, hemos estado adoptando una posición más neutral en nuestros portafolios que tienen en su índice, en su benchmark, mercados emergentes, una posición más neutral en lo que es riesgo Perú. Pero yo diría que a largo plazo todavía vemos bastante incertidumbre, que desafortunadamente es algo que es bastante común en muchos de nuestros países latinoamericanos. Eso nos ha llevado a tomar una política de inversión bastante conservadora con respecto a países individuales. Por ejemplo, inversiones en países emergentes que nos gustan mucho por algunos de los puntos que mencionó José Bloch desde el punto de vista de mercados emergentes contra high yield o contra investment grade, hay oportunidades. Pero la volatilidad en un momento dado no solamente puede ser más alta, sino puede ser más idiosincrática. O sea, puede ser más específica a algún problema político, algún problema de comunicación. Entonces, por eso nuestra política siempre ha sido mantener las exposiciones pequeñas. O sea, me refiero a 2, 3% de nuestras carteras globales. A cada país, ¿no? Mercados emergentes podemos tener el 10, 15, 20%, pero a países individuales, por más positivos que seamos, tendemos a manejar una posición bastante pequeña. Y para terminar, y esto es una pregunta para los tres, un potencial rebrote del virus, ¿no? Una tercera ola, o bueno, ya en algunas regiones la cuarta, ¿qué impacto tendría en las economías globales y en el mercado de renta fija, ¿no? ¿Cambiaría lo que hemos estado conversando? Yo voy primero, quizás. Esto es algo que lo hemos discutido obviamente mucho porque cambia la trayectoria de lo que veníamos viviendo en los primeros 3, 4 meses del año, ¿no? De cierta manera, esta nueva cepa y estos nuevos brotes están cumpliendo el papel de atenuar la expectativa de abrir la economía y de inflación. Y es muy interesante porque realmente no se veía esto, sino más bien de parte de una contención de política monetaria. Pero ahora, como se están viendo los casos crecer, quizás hasta cierto punto ayuda a balancear un poco unas expectativas de crecimiento que se estaban saliendo de las manos. Entonces, no es algo que nosotros dentro de nuestra compañía hemos tenido una opinión de sí o no, sino más bien que lleva a controlar un poco el riesgo de inflación. Y eso ha permitido que las tasas de intereses vuelvan a caer, como hemos dicho en esta presentación. Y eso ha hecho que también las perspectivas quizás a largo plazo estén más tenues. Entonces, y le permite a la Fed quizás también no ser tan agresivo en comenzar el tapering, en comenzar a levantar las tasas de interés. Entonces, mientras
mientras el nivel de vacunación siga, y en Estados Unidos estamos ya a punto de tener ese boost, o sea, tener una política de un tercer shot, que es relativamente bueno, quizás ayude un poco a manejar estos riesgos de cola, ¿no? Porque hasta hace 2-3 meses estábamos teniendo un problema, o no un problema, sino un problema de expectativa de inflación bastante alta. De acuerdo. Perfecto. José Bloch. Sí, esta pregunta bien compleja. Yo creo que el escenario base debería ser que vamos a tener nuevas cepas como hemos tenido con la variante Delta. Hacia adelante debería ser lo normal o lo común. Lo que sí, eso podría diferir un poco o aplazar un poco el path de subida de tasas de interés. Yo creo que eso sí probablemente se dé. Lo que sí veo como una probabilidad muy, muy baja es el hecho de que hay una variante nueva que sea súper contagiosa y una mortalidad súper elevada y que a su vez no sea efectiva con las vacunas. Creo que ese sería el gran riesgo de cola, ¿no? Que podría cambiar totalmente la perspectiva hacia adelante, que claramente yo le asigno una probabilidad baja, pero con lo que ha pasado en los últimos año y medio, 2 años desde que se inició la pandemia, claramente es un riesgo que podría terminar o concretándose o dándose, ¿no? Yo creo que es lo que podría cambiar totalmente la estrategia de la Fed y podría significar o implicar una corrección de los mercados muy, muy relevante, ¿no? Pero igual, yo le asigno una probabilidad baja, ¿no? Gracias. José Martínez, por tu lado. Sí, Carla, mira, yo me acuerdo que el año pasado, cuando hablábamos de cómo iba a evolucionar el proceso de vacunación, los expertos decían que Estados Unidos iba a llegar a la inmunidad de grupo en junio de este año. La realidad de las cosas es que estamos en septiembre y estamos viendo un resurgimiento del número de casos en Estados Unidos. Estados Unidos no ha llegado a la inmunidad de grupo. Sin embargo, la economía sigue creciendo, ¿no? La economía sigue creciendo y está creciendo cada vez más rápido. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Porque efectivamente la estrategia original, digamos, para resolver el problema de la pandemia, tenemos que llegar a la inmunidad de grupo. Yo creo que ya se abandonó también. Primero se trató de combatir la pandemia con restricciones, con cuarentenas, no funcionó. Después la segunda estrategia fue llegar a la inmunidad de grupo a través de las vacunas. Eso ha funcionado parcialmente. Digamos, y ahora lo que se está haciendo es, de alguna manera, convivir con la enfermedad, ¿no? Y probablemente eso es lo que nos va a quedar a todos por un periodo largo de tiempo, es convivir con esa enfermedad. Lo importante, sin embargo, es que los métodos y medios de producción ya se adaptaron en gran medida a este nuevo entorno, ¿no? Y en ese sentido, podemos esperar que la economía siga creciendo a pesar de la pandemia, ¿no? Ahora, lo que yo sí pienso es que el impacto económico de la pandemia sí se va a ir haciendo cada vez más pequeño, independientemente de que, digamos, se resuelva o no se resuelva de manera definitiva la aparición de esta enfermedad, ¿no? Yo creo que a la larga, digamos, como muchas otras enfermedades, el COVID-19 va a permanecer ahí por mucho tiempo. De acuerdo. Bueno, nada, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Mil disculpas que me excedí unos minutitos, pero podríamos hablar horas de este tema. Así que nada, gracias Esteban, gracias José Bloch, gracias José Martínez por sus insights y los views que tienen acerca del asset class, de la región y de la economía global. Le doy la palabra a Melvin para que cierre el evento. Hasta luego. Muchas gracias, Carla, por la excelente moderación y a nuestros panelistas de lujo. La verdad que ha habido bastante información, comentarios y opiniones que creo que van a ser muy útiles para todos nuestros espectadores. Lo cierto es que estamos en un mundo complicado, que hay varias tendencias. Las tasas bajas, intereses reales negativos, obligan, como se ha comentado, a buscar más diversificación. No solamente en otras asset classes, digamos, la gente se ha lanzado a lo que es equity,
pero también hay productos alternativos, incluso el segmento de crédito, que pueden generar interesantes oportunidades de diversificación. En todo caso, el nombre del juego sigue siendo el mismo, ¿no? Buscar retorno diversificando adecuadamente. Sin más, dado la hora, con esto damos el cierre a este webinar y los invitamos a la audiencia a seguir en contacto, que en este mes y los siguientes tenemos varios webinars a nivel local y regional vinculados al quehacer del mundo de las inversiones, ¿no? Pronto vamos a tener a finales de este mes un webinar regional sobre GIPS, las mejores prácticas y estándares para la evaluación de portafolios, cómo eliminar ese riesgo. El próximo mes también vamos a tener un webinar regional sobre fondos de pensiones y todo lo que está pasando en Brasil, México, Chile, Perú, Colombia, y creo que es de interés para muchos de los actores y de muchos de los miembros de la sociedad de CFA Perú, pero también de toda la región y de mucha gente que trabaja en Nueva York y cubre la región, ¿no? También vamos a tener eventos hacia fin de cierre, incluyendo la Annual Conference del CFA Society Perú, ¿no? Muchísimas gracias. Ya no